Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a empezar un nuevo episodio. Hoy sigo en Guadalajara todavía, sigo en México, y hoy estoy con Jorge Méndez Blake, arquitecto, artista visual. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Muy bien. Bueno, en realidad ¿qué te gusta más decir, artista visual o plástico? Plástico casi no lo gusto, fíjate. Solo cuando son cosas formales que hay que rellenar alguna solicitud de algo, que los visuales luego piensan que uno es diseñador. Digamos que en México, por lo menos no sé cómo sea en otros países, artista plástico es un término como más tradicional, Sí, más moderno, digamos, de la época moderna. Y luego ya con esto del arte contemporáneo, conceptual, etcétera, pues ya todo el mundo cerró como en artista visual, ¿no? Yo, la verdad, me gusta decir nada más artista, y ya. me has dicho que has estudiado arquitectura en Guadalajara y que has pasado al lado oscuro. Contanos Sí. eso. Yo estudié arquitectura aquí en Guadalajara, en el ITESO, el lugar donde han salido pues varias buenas generaciones, yo creo, de creativos, entre diseñadores, arquitectos, artistas. Pues en algún momento decidí pues convertirme en artista. Es decir, a mí lo que me gustaba de la arquitectura siempre, más que la parte práctica, pues es que la arquitectura está dividida como en, digamos, una parte muy funcional, práctica, instalaciones, estructuras, cosas que son muy, muy de la construcción, y la otra que tiene que ver más con las bellas artes, que es historia de la arquitectura, historia del arte, teorías, filosofía, etcétera. A mí siempre me gustó más esa parte, ¿no? Es decir, una parte más, la parte más conceptual y la parte más teórica de la arquitectura. En algún momento, pues bueno, como todos que empiezas a hacer lo que arte, ¿no? Como especie de hobby, estás como de alguna forma haciendo cosas los fines de semana y intentando hacer cosas diferentes de arquitectura. Pero luego en el momento, pues me di cuenta que es lo que realmente quería hacer, porque me interesaba mucho más que hacer una carrera larga en la profesión tal cual de arquitecto. Me interesaba mucho más irme, como decías tú, me fui por el lado oscuro, ¿no? Hacia las artes. Y en Guadalajara creo que soy parte de esta generación que no estudiamos, varios no estudiamos arte, es decir, somos artistas autodidactas. Em, yo siempre he dicho que a las artes llegué como por el margen, y que mi verdadera escuela fueron ciertas residencias de artistas que fui haciendo durante los primeros años, donde conocí a otros artistas, estuve, pues sí, estás en contacto con gente de tu misma generación, de otros países, de otras latitudes, que están como en la misma disyuntiva de cómo empezar una carrera, qué hacer, cómo entender el medio, y así fue, poco a poco. ¿Y qué fue lo primero que has hecho? ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo la empezaste? ¿La empezaste por la pintura, por el dibujo? Porque de algún modo capaz, me imagino que empezaste por algo tradicional a investigar sobre Al la... re- yo creo que al contrario, fíjate. Ah, Este, o sea, yo empecé a hacer arte a principios de los 2000, en un momento en donde nadie hacía pintura. Es decir, ni siquiera por aquí me pasaba por la mente hacer una pintura. El dibujo es una cosa que siempre me gustó y que yo estudié arquitectura en principios de los 90. Entonces me tocó todavía, por suerte, y digo qué bueno, la época que no había computadores, ordenadores. Entonces todos los dibujos se hacían a mano, ¿no? En tu respirador, con las reglas, escuadras, cojín borrador, tus plantillas, estilógrafos, albanene, todo eso que era una cosa maravillosa. Este, pues es lo que me tocó a mí como estudiante de arquitectura. Entonces el dibujo siempre fue algo como muy, muy cercano a mí. Sin embargo, cuando empecé a hacer arte, pues como que no lo volteaba a ver mucho. Y creo que mi generación fue influenciada exactamente por ese momento en donde la pintura estaba agotada y representaba el pasado y a nadie nos mm. interesaba. Y había como un gran boom del arte conceptual, arte minimal, el arte que de alguna manera tenía relación con el espacio, la instalación. Entonces, esas fueron las primeras cosas que empezamos a hacer, cosas que tenían que ver con, que yo empezaba a hacer, pues con texto, con fotografía, a lo mejor con intervenciones en edificios, es decir, cosas muy, muy fuera de los medios tradicionales. Yo hice mi primera pintura a media carrera, digamos. ¿Y quién fue el artista conceptual? Viste que casi siempre tenés que tener un cómplice, ¿no? Yo me acuerdo en un momento sacaba fotografías a juguetes, cuando tendría 20 años,
la conocí a Liliana Porter y dije, se puede sacar fotos a juguetes, ¿no? Es arte Ah, eso. No estoy en mal camino. ¿Quién fue tu cómplice? ¿Tuviste a alguien como dijiste, ok, esto puede ser posible? o sea, ¿te refieres a como grandes influencias? Sí, Sí, totalmente. O sea, es decir, los artistas conceptuales de los setentas, para mí pues fueron los grandes gurús, que por un lado tenían obras que tenían que ver mucho con texto, pero no necesariamente con literatura, yo creo que más bien usando el texto como una cosa muy cruda y alejada de cosas subjetivas, yo creo más bien. mm, Y entonces, bueno, pues ahorita me puedo acordar, no sé, John Baldessari, Kossuth, estos grandes nombres de artistas de los 60, 70, que trabajaban pues, sobre todo con la idea, más que con el objeto. Sí, y sobre todo la primera etapa de Baldessari, porque de alguna forma el arte conceptual siempre fue como muy serio, como que casi coqueteaba con la filosofía, con cosas como muy teóricas. Y Baldissari también, digo, no sé si tiene que ver como en su lugar ahí en Los Ángeles, ¿no? Una zona un poco más relajada, diferente a Nueva York. Baldissari de alguna manera le quitó esa seriedad al, sí. al, al, al arte conceptual y lo hizo un poco más divertido, más atrevido, que pues, creo que fue algo como muy positivo para el medio. Bueno, creo que su frase es, prometo no volver a hacer obras de arte aburridas, ¿no? Ah, exactamente, ¿no? Que luego sale hasta en Los Simpson. Sí. Y ahí empezaste a trabajar con la letra, con la tipografía, con el texto, más que con el significado, sino con lo visual de la letra. Sí, yo creo que fue un proceso muy lento. Yo creo que cuando empiezas a ser artista no sabes muy bien a dónde vas, no sabes ni puedes planear realmente cómo va a ser tus próximos 5 años. Entonces, lo primero que haces es como que lo que tienes a la mano, lo que estás viendo. Normalmente también copias mucho cuando eres muy joven, porque es lo que ves, entonces como que repites cosas que te gustan. Y en mi caso, pues yo tenía dos cosas que me gustaban mucho, que era, por un lado, lo que ya dijimos, que es la arquitectura, que pues, de alguna manera me acercaba a los edificios, a la cosa espacial y ambiental. Y por otro lado, también una cosa que siempre me gustó desde niño fue leer los libros. Entonces, creo que de alguna forma, a través del arte me di cuenta que podía juntar estas dos disciplinas que realmente me apasionan todavía. Y si tú ves mi trayectoria, pues pero hay años más arquitectónicos y luego hay años más literarios, digamos, ¿no? Y Mm. otros años más mezclados. Bueno, hay una obra tuya que es bastante como exitosa o como bastante que se llevó en las imágenes, que es este libro justamente de Kafka, ¿no? América con el muro de ladrillo, que se deforma toda la pared porque pasa el conocimiento, ¿no? Ahí vos pudiste vincular estos dos mundos. Totalmente. O sea, esa pieza del castillo. Bueno, que después hice otra versión que se llama América, que es la que a lo mejor la que sale más, pero la original es el libro del Castillo de Kafka y fue una intervención en una biblioteca pública aquí en Guadalajara. Es decir, Mm. o sea, el contexto en Guadalajara es importante porque Guadalajara, como todo México, como todo Latinoamérica, en los 2000, pues siempre fue marginal del mundo del arte, ¿no? De los grandes centros del arte, ¿no? Nueva York, París, etcétera. Entonces, Guadalajara, pues es la segunda ciudad de México, pero pues México es muy centralizado, entonces esta segunda ciudad, pues en realidad no había mucho ni mercado ni contexto artístico, ¿no? Como cualquier ciudad mediana de Latinoamérica, yo creo, la verdad, en los 2000. Eso que, pues te daba ciertas ventajas, que era que si tú querías hacer cosas, pues podías hacer cosas, proyectos como muy propositivos, como muy alejados del mercado, más independientes, mucho más autónomos, sin la presión ni de galerías, ni de tener que vender, ni de instituciones. Entonces, este era un proyecto que se llamaba Liga, que hacían simplemente intervenciones en lugares existentes en la ciudad, que podía ser un edificio, un camellón, dependiendo del artista. Pues bueno, cuando iba a participar, lo primero que dije, no, bueno, que hay que buscar una biblioteca. Entonces, era una biblioteca pública, pues de una zona en la ciudad, una biblioteca pequeña, y yo sabía que tenía que hacer una intervención ahí. Desde el principio sabía que quería usar los ladrillos, usar un libro, porque
la biblioteca me interesaba mucho y de alguna manera quería interactuar el objeto libro con el objeto ladrillo. Y me acuerdo haber hecho experimentos en mi estudio como de combinaciones de ladrillos con libro. Entonces, como que en columna, como que moviéndolo, como que de alguna forma interactuar sin saber muy bien qué estaba haciendo. De repente uno trabaja muy espontáneo, muy como a feeling. Y pues como que en algún momento pues, lo puse abajo y como que vi que transformó. Entonces, pues ya sabía que por ahí iba la cosa. Pedimos unos ladrillos que fueron así como un préstamo, ¿no? De algún arquitecto que tenía una obra ahí, o sea, ni siquiera se gastó nada. Y literalmente afuera de la biblioteca hice la primera prueba de 1 metro, así como que puse varios ladrillos con el libro y dijeron, perfecto, esto es. Y luego mi intención era muy arquitectónica, es decir, no estaba yo pensando en un objeto autónomo que se exhibiera en un white cube, sino que era un muro que tenía una incidencia arquitectónica, es decir, funcionaba como muro. Y lo que hacía era dividir la sala de lectura, que era una sala muy pequeña, en dos. Pues bloqueaba toda una zona de estanterías en la que no podías entrar, entonces de alguna forma también tenía otra lectura. Y luego lo que pasó con esa pieza estuvo ahí, la vieron 3, 4 personas nada más, yo creo, y de alguna forma una de esas 3 o 4 personas fue la persona correcta que luego me invitó a ponerla en la Ciudad de México, en el Museo de Arte Moderno, en un pabellón que tienen como de proyectos, que tenían para proyectos de artistas jóvenes, y la volví a montar con otros ladrillos. Obviamente que eso después fue algo que es como ya una forma de montar esta pieza, que es con ladrillos del lugar siempre. Es decir, no viajan los Ah, ladrillos, viaja nada más el libro. Y en el Museo de Arte Moderno tomó otra lectura, que fue ya un objeto, es decir, una escultura, porque ya no había biblioteca, ya no había estanterías, ya claro, no había nada, claro, entonces estaba, el sitio ya cambiaba el significado de la obra. ajá, claro, y ahí tomó ya una como lectura independiente. Y luego, pues pasaron los años, se expuso ahí, ¿no? Y luego, digo, no me acuerdo muy bien las fechas, pero por ahí creo que estuvo en un par de cosas también, pues nada espectacular. Pero luego en Argentina, bueno, un día estaba yo en una exposición y empecé en mi celular como a ver que tenía miles y miles como de notificaciones en la época que ahora todavía estaba Facebook. Bueno, sigue estando Facebook, pero yo ya no estoy Sí. muy metido en Facebook, pero, pero me empezaron a llegar así como miles de notificaciones de repost con esa obra. Y yo estaba, bueno, pues, ¿qué es esto? ¿Por qué no? Y según yo, o sea, obviamente no hay forma de saber, pero fue una página en Buenos Aires que tenía que ver con libros y literatura, que lo utilizó de banner de inicio Sí, exacto. y tenía millones de seguidores ya, entonces la vio millones de gentes en un clic y pues bueno, lo empezaron a repostear y se convirtió en una cosa medio viral. Sí, y después hoy cualquier publicación que quiere como plantear que la educación cambia la forma de ser de las Sí. personas y todo eso, usa tu obra como tu imagen, ¿no? Como un libro, como el conocimiento, cómo puede cambiar algo, ¿no? Sí, digo, se me hace una cosa que no fue muy planeada, es decir, fue una cosa que digamos que se Sí. hizo pública y que tomó su vida propia. En algún momento alguien le puso el nombre de el impacto de un libro, que yo no se lo puse en Ah, absoluto. O sea, la obra se llama El Castillo, ya. Pues ya, si tú le pones hashtag el impacto de un libro, pues va a salir. Sten Reznor, el cantante de Nine Inch Nails, siempre que le preguntan sobre el significado de las canciones, él siempre se niega a responder, ¿no? Como, ay, ¿qué significa esta canción? Y él dice, no, no quiero responder porque cada persona le da un significado y un sentimiento a la canción, que si yo digo que esa obra, esa canción significa esto, le arruino la vida a mucha otra gente, ¿no? Mm, Porque cada uno le genera un significado a cada canción. ¿Vos crees que los artistas también deben hacer lo mismo con sus obras de arte, tipo no explicarlas porque le puedes arruinar lo que sintieron al ver la obra? coincido totalmente con, ¿cómo se llama? Trent Reznor, creo, ¿no? Sí. Este, eh, yo siempre he dicho eso. Es decir, uno como artista debe cuidar muchísimo lo que dice sobre una obra. Y cuando me pasa que un artista sobreexplica la obra, siento que en lugar de aportarle a la obra, lo que está haciendo es quitarle, porque está queriendo poner como palabras en tu mente, ¿eh? Y le está queriendo dar un significado que a lo mejor tú le hubieras dado otro realmente. Entonces yo creo que el Exacto. artista tiene que ser muy cuidadoso. Yo trato de no explicar tanto. Puedes explicar tus intenciones,
como que el contexto, que en qué estabas pensando, bueno, yo estaba en esto y esto y esto, pero hablar de un significado subjetivo, yo creo que es, bueno, para mí es un error. La máquina de escribir en obra propia. Bueno, esta foto es de un proyecto, es parte de un proyecto mucho más extenso que se llama Querido Tomás, te escribo desde Utopía. No es una obra por sí misma, aunque existe como fotografía, sino que es, digamos, una forma de entrar a este proyecto más amplio, que me interesaba mucho, que implica escritura, explica la relación con los clásicos y también la manera en que abordo mi trabajo artístico, ¿no? Mi proceso creativo. Durante varios años he estado viajando, no sé, creo que 5 o 6 años, a diferentes hoteles que se llaman Utopía. Entonces, a partir de estos viajes, es decir, ¿Mm? eso que se llama Utopía, Hotel Utopía, Utopía Resort, Utopía Cabañas Utopía, lo que sea, eh, hago Pero una es serie, siempre la misma empresa? ¿La misma empresa? ¿O no, son no, siempre son, hoteles diferentes con la palabra utopía? sí, simplemente que incluye la palabra Utopía. Ok. Hay muchos alrededor del mundo. Es decir, se ha convertido como una especie de, como de cliché y de forma de referirse a cierto bienestar, y creo. Por Mm. eso se utiliza mucho, ¿no? Como estos lugares exóticos y estos lugares como wellness, digamos. Y bueno, he ido a China, Tailandia, Grecia, España, en México a uno en Pátzcuaro, Estados Unidos. Este, y bueno, pues lo que hago es cargar mi máquina de escribir, que es pues para mí como casi casi un instrumento, y llego al hotel y hago ciertas documentaciones y ciertas actividades o acciones. Entonces, la primera de ellas, que es para mí lo que le da como guía al proyecto, es una carta que yo le escribo a Tomás Moro desde Utopía, ¿no? Que empieza, querido Tomás, te escribo desde Utopía. Y porque realmente estoy en un lugar que se llama Utopía. Entonces empiezo con este hecho real para luego ir a un hecho ficticio que es hablarle a Tomás con una distancia de 400 años como que fuera mi amigo, ¿no? Entonces le empiezo a decir, bueno, Tomás, pues fíjate que el mundo, bueno, llegué a la isla de Utopía por esto, por esto, por esto, y en el mundo ha pasado esto, y a cada lugar le iba dando como un cierto sentido particular, ¿no? Pero básicamente lo que hablaba es como el estado del mundo y pensando que yo había viajado a Utopía en barco, ¿no? Es decir, que ahora se sabía dónde estaba la isla de Utopía. ¿Y la obra son las imágenes? ¿Son las Es todo, es todo, es una combinación entre las cartas, hago varios tipos de documentación, una documentación en video, que para mí es muy importante, porque hay una pieza que es video que se llama exactamente así, querido Tomás, te escribo desde Utopía. Y luego, bueno, he hecho pinturas, dibujos, notas, algunas cosas en máquina de escribir. Hay esta documentación que pues encuentra como diferentes formas de presentarse. Hay unas maquetas de los lugares, que ahorita va a salir por ahí, de los lugares donde he estado, que también funcionan como esculturas autónomas. Son como una idealización casi de los hoteles, porque pues ha habido hoteles de media estrella, ¿no? Dentro de esos que he visitado, un mural, por ejemplo, ahí y bueno, pues así son. Este, y el video es como si fuera una documentación de la isla de Utopía. Entonces, lo que hago es ir a, no sé, o sea, por ejemplo, hay este lugar que en Estados Unidos existe, aparte del Hotel Utopía, existe Utopía, Texas. Es decir, sí existe una pequeña ciudad en el medio de Texas, por Uvalde, que se llama Utopía. Entonces, dependiendo del contexto, llevo mi cámara y empiezo a filmar sin tener un guión. ¿Por qué? Porque eso le da como cierta cosa espontánea y quiero, pues mira, ahí se ve un poquito el video, Sí. y de alguna manera le da como cierta frescura. Entonces primero hago el video sin guión, sin saber, y yo regreso al estudio y hago una edición pensando un tema o algo, ¿no? A partir de lo que tengo de imágenes y de video. Y bueno, el video lo he seguido trabajando y cambiando, y son como que fueron las memorias de estos viajes. Así que la obra tampoco no termina, no está finalizada. Yo la sigo pensando como en proceso.
Sin embargo, bueno, ya existe un video terminado, ¿no? Con que como de unos 13 minutos, que tiene capítulos y todo. Cada capítulo tiene algún tema en donde yo aprovecho la Isla de Utopía para hablar de cosas que me gustan, sobre los poetas, sobre el diseño, explicando qué es la Isla de Utopía, por ejemplo, ahí. Y esto que es en China, por ejemplo, pues bueno, yo lo pongo como que hubiera sido la Isla de Utopía. Me gusta mucho esta cosa entre ficción y Sí. realidad, porque te das cuenta que es una delgada línea, ¿no? Entre lo que llamamos ficción y lo que llamamos real. Entonces, Mm. cosas que son reales parecen ficción y cosas que son ficción superan la realidad, y viceversa. Entonces, digo, perdón, cosas reales pues, superan la ficción de repente. Entonces, esta como idea de que la literatura y la vida real están muy separados, yo creo que es un poco exagerada. O sea, yo creo que está muy mezclado. Con este tipo de, por ejemplo, en este video, pues bueno, yo estoy pensando que sí, realmente estoy en utopía. ¿Es una obra o es un proyecto, Utopía? Yo lo llamo proyecto. Y las obras, cada una tiene su nombre específico, tal cual. Me gusta pensar así como proyectos, ¿no? Porque le da como cierto contexto y una visión más amplia, digamos, de las obras. Aunque a lo mejor si tú ves en una feria un dibujo de una portada de Utopía con una intervención, a lo mejor te quedas un poco descontextualizado, pero, o sea, pero al final pues es parte de todo este interés por este clásico. El proyecto Utopía, cómo lo pensás cuando lo exponés? ¿Con todas las variantes? ¿O decís, no, ahora solamente va el video, ahora solamente va el análisis? O siempre el proyecto es todo a la vez? Entonces, es como todavía está en proceso y he experimentado con un par de formas de exponerlo. Primero, como el puro video, sin nada. La foto que se ve a la derecha, por ejemplo, son las maquetas de 4 sitios con notas y con fotos y con cierta documentación, en unas mesas que tenían como luz, que creaban una cosa espacial. El video lo he expuesto, por ejemplo, como en una sala de video normal, pero también en un cuarto que tiene un mural de la Isla de Utopía. Entonces, he estado como trabajando distintas formas Y de ese diseño presentación. curatorial lo haces vos también. Por Sí, ejemplo, yo la sí, mesa y la luz es sí, un diseño tuyo, un pensamiento tuyo. sí, sí, totalmente. Porque hay, por ejemplo, esa mesa que es en forma de cruz o X, pues de alguna manera te hacía recorrerlas y cada mesa y tiene imágenes distantes. Entonces, de alguna forma tiene un recorrido, una cosa espacial. Las luces generan también como si fuera un cubo alrededor. Así que me imagino que en tu cabeza está la idea de que la obra nunca finaliza, entonces. Pues hay esta cosa de que trabajas varias cosas a la vez y nunca sabes cuándo están terminadas los proyectos. Más bien luego como que te aburres un poco y ya dices, bueno, esto ya hasta aquí llegó. Y luego a Sí. los 5 años regresas esto, entonces ya no sé. ¿Y trabajás con varios proyectos a la vez? ¿Puedes trabajar con Utopía y otras cosas a la vez? Sí, siempre estoy haciendo varias cosas a la vez. ¿Y te sucede lo mismo cuando lees? ¿Puedes leer varios libros a la vez o solamente lees uno? Pues más bien me cuesta trabajo leer uno. Uno Me solo. desespero. Sí, entonces estoy con varios a la vez y luego lo que me pasa es que se me quedan todos a medias, pero bueno, eso ya es otra plata, eso es otra, otra discusión. Lo Porque, difícil ya de leer, ¿no? porque la literatura es una gran fuente tuya de inspiración, me imagino. Claro, totalmente. O sea, para mí, leer, eh, bueno, yo divido siempre la lectura como en dos tipos. Una que es, yo le digo de trabajo, que son libros que tengo aquí al lado y que utilizo para hacer lecturas muy específicas y que luego utilizo como referencias. Incluso hay muchos libros y poemas que he contado las letras, he contado el área de tinta, contado el número de páginas, utilizado es decir, el libro es utilizado como una fuente real de otros, de dibujos o de pinturas, por ejemplo, ¿no? Y luego otra lectura, otro tipo de lectura, que es una lectura más, bueno, pues no sé si decirle tradicional, que es más por placer, placentera, donde vas Mm. descubriendo cosas nuevas y te lees una novela que nunca la voy a usar en una obra en absoluto, pero que me está dando muchísimo y es más en la forma tradicional de leer. Estas son Eh, fotografías, es Son grabado. pinturas esas, Ah, pinturas. sí, pinturas de justo basadas en fotografías tomadas en Utopía, Texas, esos. Y acá están las maquetas, los Sí, objetos. claro.
Me gusta mucho esta delgada línea entre una maqueta y una escultura. Entonces, muchas yo les digo esculturas, pues son maquetas hechas Sí, yo con dije métodos. maqueta porque tengo la escuela de arquitectura, pero posiblemente otra persona hubiese dicho escultura, capaz. Eso nunca lo sabremos. O dirán maquetas también, porque están acostumbrados al arquitectónico. De repente hay maquetas que parecen más en la línea de arquitectura. Estas yo creo que sí son muy arquitectónicas totalmente y sería raro que alguien le dijera escultura. Yo creo que todo el mundo le Mm. dice maquetas, pero pues he hecho por ahí algunas otras que sí están un poco más dentro de la escultura, aunque en el fondo también son elementos arquitectónicos, como plazas, por ejemplo, ¿no? Que he hecho un par ahí en bronce. Yo siempre hago como estas diferencias entre el arte moderno y arte contemporáneo, que cuando uno ve un arte, una obra de arte moderno, solo piensa en una sola palabra, ¿no? Uno ve un cuadro de Picasso y dice, es una pintura, y después puede preguntar, ¿es óleo o acrílico? Pero Mm. es pintura. ¿Cómo te das cuenta que es arte contemporáneo? Porque, por ejemplo, yo veo tu obra y digo, no, es pintura, no, es fotografía, es texto, no, no, son muchas palabras a la vez. ¿Vos sentís lo mismo o sentís que esa es como una gran diferencia entre una y otra? Pues sí podría ser una, o sea, yo creo que si el arte moderno de alguna manera era mucho más centrado en un solo medio, ¿no? Eras pintor, escultor máximo, y el objeto habla por sí mismo casi siempre, ¿no? Son objetos autónomos, donde se supone que se resume la intención subjetiva del autor, de alguna forma, ¿no? Estoy pensando en expresionismo abstracto, por ejemplo, así, ¿no? Y sí, en el arte contemporáneo, yo le llamo como que existen muchas, además de esta multitud de medios, y que, aunque utilizo yo, por ejemplo, medios tradicionales, pues también hay video, escultura, murales, instalación. Yo digo que hay la nota y la obra, es decir, hay una división y que no necesariamente están tan ligados. Es decir, uno Mm. hace obras y la obra es como el objeto, ¿no? Es decir, tiene cierta materialidad, etcétera. Pero alrededor de esa obra existe la nota, que es la intención del artista, esta idea, este comentario, los conceptos, lo que está pasando por la cabeza. Entonces, a veces uno trabaja primero con las notas, cosas que te interesan de alguna manera muy particular, y luego esas notas se pasan a un objeto. Pero luego, a veces ese objeto genera una nota o se te ocurre un objeto y luego le buscas las notas y se empieza a hacer como esta contaminación en donde es muy difícil hablar ya en arte contemporáneo, de un objeto como autónomo y que pueda ser entendido por sí mismo sin necesidad de las notas alrededor, por lo menos en los artistas de mi generación. Esto es cerámica, Parece cerámica, pero es aluminio, aluminio. serigrafiado, sí. Por ejemplo, esto pues tú ves, yo le digo aquí le decimos el papel arrugado. ¿Mm? Entonces, el objeto, pues ese es un papel arrugado que puede parecer de cerámica, pero en realidad es aluminio serigrafiado. Y lo que la nota alrededor de esto es que es una investigación que he hecho yo y de buscar la última página de novelas que el escritor dejó inacabadas a su muerte. Entonces siempre es la última página de una novela inacabada o un poema inacabado que de alguna manera pues está haciendo, es como que nunca lo hubieras podido terminar. Entonces es la acción de que no terminaste, y son estos papeles arrugados en el piso. Son finales tal cual, o sea, sí es tal cual sacados en este caso de libros específicos de diferentes autores. Ya ves que siempre hay esta cosa que se muere el autor y le encuentran en un cajón una novela que nunca terminó, ¿no? Y que luego dicen, no, bueno, hay esta disyuntiva entre que se debe publicar o no se debe publicar, porque no la consideró terminada. Pasan los años y una de dos, o la familia cede a la editorial o la editorial dice que no publicar esas notas es privar al mundo de una obra maestra, etc. Claro. Total, siempre acaba publicándose todo, sea unas notas mínimas, así como casi sacadas de un cuaderno sin mucha coherencia, o obras que casi podían haber estado terminadas, nomás que no tienen un final. Así que hay algo también ahí que te hace ruido en la cabeza, que es lo no terminado, Sí, como lo inacabado. lo inacabado, me encanta. Estas cosas,
que se quedan sin finalizar por diferentes motivos y que pues se quedaron allí. O sea, siempre me ha dado como mucha curiosidad el hecho de que tú dices, bueno, esto ya está terminado, ¿no? O sea, ¿cuándo sabes que un poema está terminado? ¿Cuándo sabes que un dibujo está terminado? Pues casi casi es una decisión, porque el Sí, dibujo, por ejemplo, pues lo puedes seguir infinitamente, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando. Un poema me imagino que lo puedes hacer 75,000 correcciones. Se convierte en una decisión. Con esto ya está, voy a seguir en otra cosa. Y yo creo que las buenas obras de arte las termina el espectador en el momento que se hacen públicas. Y sí. tienen éxito en el momento que el espectador tiene como un clic con esa obra. No sé cómo llamarle, eso es como es como una relación casi, casi energética de algo que te gusta mucho y que haces una relación inmediata con ciertas obras. Y de alguna manera eso las cierra y las hace como las termina en tu cabeza, yo creo. ¿Qué son estos? ¿Todos los libros de Borges o todos Pues los libros de...? esto es un proyecto, pues, así le digo también, que hice todos los libros de Borges, todos los libros de Calvino, todos los libros de poesía. Entonces son intervenciones en bibliotecas públicas o en sistemas de bibliotecas, donde mi intención era agarrar toda una sección de una biblioteca y meterla en una caja porque por un periodo de tiempo muy preciso no pudieras poder leer esos libros. Un comentario sobre la pertinencia de la lectura y de la manera en que conservamos el conocimiento. Y pues hice varios. O sea, el primero era este que se llamaba Todos los libros de poesía en Los Ángeles. Mi primera intención era, bueno, pedir en todas las bibliotecas de Los Ángeles todos los libros de poesía disponibles, para que durante cierto periodo de tiempo no se pudiera leer poesía en toda la ciudad. No fue muy exitoso cuando le propusimos ese proyecto a los libreros, claro, justo lo que quieren es lo contrario, pero entonces después seguimos investigando y en lo que terminó fue como una intervención puntual en 4 bibliotecas comunitarias de Los Ángeles, donde sí se sacaron legalmente todos los libros de poesía porque tú con tu tarjeta de biblioteca en Estados Unidos, dependiendo del estado, puedes sacar ciertos libros de las bibliotecas públicas. Y en Los Ángeles creo que puedes sacar 50 libros, cantidad suficiente de personas con bibliotecas, pues podrías vaciar una biblioteca legalmente. Los sacamos y fuimos sacando de diferentes bibliotecas y los metíamos en una caja y los pusimos en el Museo de Arte Latinoamericano en el sur de Los Ángeles. Y ahí estuvieron. Y luego, pues ya nada más lo que hacíamos ahí era renovarlos online. Creo que gente se enojaba cuando llegaba a la exposición. Y sí, me imagino que sí. Claro, entonces, claro, acá está las cajas y acá tenés el registro de las 4 bibliotecas. Sí, exactamente. Y luego después de ahí hice todos los libros de Borges en Nueva York, con una escala más pequeña, porque eran menos libros, pero con una incidencia mayor, que como había menos libros, entonces lo que yo propuse, lo que hice fue sacar todos los libros de Borges de todas las bibliotecas públicas de Manhattan, que eran 26 o 28 bibliotecas. Mucho más fácil porque en Nueva York creo que puedes sacar 300 libros, una cosa así, en esa época, por lo menos en esa época, con una sola tarjeta. Entonces, pues hice un plan con un par de curadores que estábamos haciendo un proyecto para, creo que era de los primeros Freeze New York. Pues lo logramos, o sea, como 2, 3 días, como haciendo un recorrido por todas las bibliotecas, sacando todos los libros de Borges y duraron, en este caso, pues como unos 10 días fuera de las bibliotecas, estaban en una caja en la feria de arte con unos dibujos al lado y así, todo tenía que ver con Borges, para mí es una gran influencia. Yo decía, bueno, pues durante este tiempo no podías leer Borges en Manhattan, ¿no? Simbólicamente, porque claro que eran las bibliotecas públicas, pero bueno, existían las bibliotecas de las universidades, existían los libros que tiene la gente en su casa, los Casa. libros a la venta, sí, 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 hay libros, ¿no? Pero simbólicamente yo decía que se cegaba Manhattan, ¿no? La forma en que Borges fue perdiendo la vista, durante unos días se cegó la lectura de Borges en Manhattan. ¿Cómo te hubiese imaginado el mundo sin Borges durante un mes de lectura? ¿Hubiese sido mejor o peor? Yo creo que igual, nada cambia, ¿no? Es la gran pregunta de siempre, ¿no? Bueno, ¿de qué sirve el arte y de qué sirve la literatura? Pues para nada, pero para todo.
hay una misma palabra entonces acá en vos, esa es una acción performática, esto puede ser una performance también, además de Sí, podemos ir agregando palabras, ¿no? Al arte contemporáneo. sí, el performance o la acción, ¿no? Como esta cosa que implica movimiento, que pues luego realmente no sabes cómo mostrarlas, pues por eso sirve muy el video, la fotografía, las documentaciones de lo que pasó, y que siempre, casi siempre son como comentarios sobre algo. ¿Y vos te usás la palabra performance? ¿Estoy haciendo una performance o no la usás? Mm, no tanto, me gusta más la palabra acción, por ejemplo. De repente me remite mucho el performance más a los 60 70, ¿no? A cosas del cuerpo, Mm. que a mí como que no me interesan tanto. Y la acción creo que la siento como un poco más hacia el exterior, como cosas que haces en un lugar. ¿Por qué habías elegido Borges y no Pues, Capote? pues sí, yo creo que son cosas personales. Ya estaba, Borges ha sido como una de esas lecturas tempranas en mi vida que me abrió muchísimas puertas y me abrió como toda una percepción distinta. Y luego pues está esta cosa de Borges alrededor de la biblioteca, que es todos sus cuentos, sus historias y cuentos sobre bibliotecas utópicas, sobre bibliotecas pues fantásticas de alguna forma. Pues para mí fue una gran influencia y como era una intervención en bibliotecas, también tenía como cierto sentido utilizar la referencia borgiana en la biblioteca. A la obra ajena, has elegido esta fotografía de Robert Smithson, ¿no? Sí, Contanos por como- qué el Hotel Palenque. siempre es como que cuando te preguntan cuál es tu obra favorita, es muy normal contestar, pues la obra de la semana, porque cambia uno todo el tiempo y tienes como influencias. O sea, de hecho, ahorita que me preguntaste, pues fueron los que se me vinieron a la cabeza rápidamente. Y cuando tenía que elegir una obra, la que se me vino inmediatamente a la cabeza fue esta de Hotel Palenque, que siempre me ha gustado mucho. Y me di cuenta que tenía que ver con otras cosas que estoy pensando mucho ahorita, que tienen que ver con diferentes temas y sobre el objeto que elegí y la maqueta que elegí y el dibujo que elegí, un poco, ¿no? Que es la idea de la ruina. Y Smithson, pues uno de mis grandes gurús, en el sentido de los temas que toca. Uno es como sentido muy particular de entender la ruina, muy contemporáneo, y el Hotel Palenque es en la ciudad de Palenque, en México, que es conocida por las ruinas de Palenque, las ruinas mayas, que están, pues ahí estarán a 3 kilómetros del pueblo, muy cercanas bueno, es una pequeña ciudad, pero en estos años que debe haber sido los 60 70, ¿qué año es? De hecho, por aquí lo tenía. Sí, 69 al 72 es el proyecto. Smithson estuvo en Yucatán visitando ruinas. Y evidentemente, si estuvo en Palenque, visitó las ruinas de Palenque. Pero para mí siempre me causó mucha curiosidad cómo a Smithson le llamó más la atención e hizo fotografías del hotel donde se quedó, que es este hotel a medio construir, bastante básico, que no sabe si está terminado o no, más que las ruinas mayas. Es decir, lo que le interesaba a Smithson era más bien esta como cosa latinoamericana de toda medias, de que siempre Sí, está en proyecto, este está en proyecto, en construcción todo el tiempo, ¿no? y posiblemente siga así, o siguió así durante décadas. Yo lo visité, habrá sido unos 10 años y ya está enjarrado, por lo menos, bueno, no sé cómo se dice en Sí, Argentina, pero ya tiene revocado. sí, ya tienen los muros con un terminado, pero tampoco, las calles ya no es tierra, este, tampoco no es un Four Seasons, y sigue teniendo como ciertas cosas como medio en decadencia. Y También ahí, me gusta mucho sí, de esta pieza, o sea, en realidad creo que Smithson no sabía qué estaba haciendo cuando le tomó las fotos. O sea, tomó todo un set de fotografías, de diapositivas del hotel por fuera y luego hay, creo que es un set simplemente de un rollo de 30 fotografías, 31 fotografías de diapositivas. Entonces entró y tomó fotos pues, la alberca sin agua, los pasillos como medio con unas sillas abandonado, la recepción como oscura, con una luz, es decir, como con una visión de artista que está documentando algo que le llama la atención. Yo creo que sin saber tanto qué hacer. Y luego da una conferencia unos años después en la Universidad de Utah sobre Hotel Palenque. Entonces utiliza el pretexto de Hotel Palenque pues para hablar de temas que le interesaban a él
una conferencia grabada. La obra, en realidad, pues no es esta foto, la obra es un proyector de diapositivas que está pasando automáticamente las 32 fotos de Hotel Palenque y es lo que estás oyendo es la hora y media o una hora de la conferencia de Robert Smithson. Entonces es una obra que es como la documentación de una conferencia. Tiene cierta No, vos. fisicalidad, que es el proyector, el ruido, todo, la voz, tiene todo lo de un video, pero tiene cierta fisicalidad muy de los 60 que es maravillosa. Y este dibujo es muy reciente, del año pasado, pues tiene que ver con varias cosas que me han interesado últimamente. En los últimos años, digamos que es un proyecto también alrededor del anfiteatro y de las ruinas griegas, sobre todo y romanas, que empecé como en la media pandemia, que fue evolucionando sobre todo a dos cosas, a esculturas de anfiteatros o de teatros Mm. y a dibujos, que pueden ser desde paisajes de ruinas con una cierta intervención, o estos más recientes que son como piedras, segmentos que tienen un texto que en este caso dice Defended. Ahí combino un par de líneas de trabajo. O sea, por un lado, el dibujo, la ruina griega relacionada con el anfiteatro, en que ahorita hablo, y por otro lado, esta como intención de defender algunas cosas que yo considero fundamentales hoy en día, que es la poesía, la literatura y la democracia. Cosas que para mí nacieron, bueno, no para mí, sino que todo el mundo sabe que nacieron en el teatro griego, es decir, en Mm. esos primeros teatros en donde se presentaban por primera vez obras de teatro, el poeta leía, había cantos, pero también eran lugares donde se juntaba la comunidad a discutir sobre la ciudad y donde se hablaba de la Exacto. democracia y que yo le llamo como muestras de arquitectura de la discusión. Sí me interesa mucho que parezca una cosa muy, muy hiperreal, aunque están basados en fotografías que yo tomo en diferentes lugares y luego ya pues son trabajados para que pasen de una fotografía a un dibujo, ¿no? Con ciertas estrategias ya muy puntuales de técnicas de dibujo, aparece con el texto. Bueno, me gusta mucho esta como eh, manera de entender la ruina. Es decir, la ruina que por un lado tiene este lado como de decadencia, ¿no? Es decir, las ruinas están ahí porque fue algo que se fue desmoronando poco a poco, que desapareció. La Y ruina como también quedó abandonado. la ruina es algo que no debería estar ahí, que no entiendes por qué está ahí después de tantos cientos de años, o en este caso quizás miles de años. Entonces hay esta cosa como de extrañeza, pero también tiene este lado como de romanticismo de otra época que ya pasó. Sin Mm. embargo, al estar aquí se convierten en una cosa intermedia entre lo que fue y lo que será. Es decir, así como la ruina es una cosa que termina, pues la ruina también puede ser una cosa con la que inicias. Es decir, si lo ves al revés, puede ser un germen también. Entonces me gustó como usarlos como digamos, de escenario, de fondo, para estos pequeños mensajes. Y yo les digo que son mensajes como milenarios, ¿no? Como que te hubieran dicho, un griego te hubiera dicho, defiéndela, si no te puede pasar esto, casi, casi. Aunque ya estoy poniendo estoy haciendo justo lo que digo que no me gusta hacer, que es como poner palabras en la boca. Y luego ya después pues, me empecé a interesar en el anfiteatro. En realidad es el teatro, porque el anfiteatro es más un término, yo no sé, en México le decimos anfiteatro siempre a todos sean griegos o romanos, tú no le dices anfiteatro, aunque en realidad deberían ser teatros, porque Para anfiteatro es más nosotros el el anfiteatro romano. es lo que está exterior. Es como lo que no tiene techo, Mm. es un anfiteatro. Bueno, nosotros también, básicamente igual, ¿eh? Pero siendo más estrictos, hay una gran diferencia entre el teatro griego y el romano. En el Mm. romano, el anfiteatro se usaba para el circo, es decir, tenía un fin muy distinto al que me interesa a mí. Y en el griego era para la poesía, y para la discusión, y para la comunidad, y para el teatro, y para las obras de teatro. Entonces sí hay como una, pues totalmente cosa distinta de significados y de referencias. Pero no sé Mm. por qué se quedó más, como que esta idea del anfiteatro el nombre creo que le da como cierta cosa arquitectónica o algo así. No sé por qué uno siempre se refiere a los teatros griegos, que siempre, además los griegos están siempre en la montaña, integrados a la topografía, que se me hace fantástico, porque los Sí. griegos pues no tenían el arco, entonces no podían hacer el teatro autónomo que ya lo pudieron hacer los romanos siglos después, y por eso está Pero,
en Roma, pues es un elemento autónomo, ¿no? Sí. Y todos los griegos están fantásticamente integrados a la topografía de las montañas en Grecia. Digo, bueno, y vamos a la maqueta, que es, así seguimos con el Ah, anfiteatro, ¿no? este, esta es una maqueta de una, exactamente de un anfiteatro que después se convirtió en una escultura. Pues durante mucho tiempo estuvimos, o sea, cuando empecé a hacer este proyecto, analizando la tipología del teatro griego. O sea, este teatro no es exactamente uno en específico, pero está muy, muy similar a Epidauro, que es Ah, un teatro ahí en el Peloponeso. Yo creo que se sigue utilizando todavía para conciertos, para obras de teatro, para todo. Funciona perfecto, está como remodelado. Pero lo que me interesa a mí más que representar un teatro en específico o un anfiteatro en específico es la tipología del anfiteatro. Entonces, en ese sentido, pues sí es muy arquitectónico el acercamiento al teatro, con planos, con maquetas. Ah, bueno, ahí se ve la primera vez que los expuse y que a mí, la exposición precisamente se llamaba Nos sentamos, escuchamos, discutimos. Era pues a media pandemia. Entonces, era también un momento en que se estaba como extrañando esta cosa de la comunidad, de y estar, a su vez también tiene como, si no lees el tema anfiteatro, tiene una situación también de butaca, de silla, para sentarte, escuchar y discutir. claro, en cierta forma es como un sofá, un Sí. trono, algo así. Hecho de dos materiales. Los que son como los primeros que salieron, que son más grandes, son de mármol sólido, trabajados pues con corte de agua y con un proceso ahí que va entre primero empieza muy mecánico, muy automatizado, a partir literalmente de un archivo en 3D que se dibuja en AutoCAD y en Rhino y esas cosas, pero luego al final tiene una parte muy artesanal, ya que la piedra sale pues con muchas imperfecciones, aunque sea un corte muy preciso, que se tiene que hacer a mano cada uno de los escalones, cada uno de las bancas, se tiene que ir lijando uno por uno. E hice varias versiones. Ese que se ve, por ejemplo, es un teatro que tiene agua. Ese gigante es el teatro que está, el escenario del teatro que está en la ladera de la Acrópolis en Atenas, que es el teatro de Dionisio, escala 1:20, reproducido en mármol también. Y luego hice una versión bueno, en cemento en concreto, que son los que son como columnas también, y ¿Y la gama dibujos, de y colores a qué se refería? esos son unos murales que son, yo les digo, la serie de cosas que aprendí. Ok. Entonces, pues son como reflexiones muy simples sobre temas. Entonces, cada una línea de color son 20 enunciados sobre un tema. Entonces son cosas que aprendí, en este caso, cosas que aprendí sobre la poesía, cosas que aprendí sobre los anfiteatros y cosas que aprendí creo que es la literatura el otro, ¿no? Y de alguna manera se relacionan entre sí, son como en esta línea de un tema explicado de una manera muy sencilla, ¿no? Sin ser como tan ambicioso, No, hay algo filosófico. que has dicho antes, ¿no? Esta cuestión de qué es ficción y qué es real, ¿no? Y acá tranquilamente es lo mismo, ¿no? ¿Es real o es ficción? Los 20 cosas ¿no? Es como, siempre estás Ujú. jugando también con eso. Sí, Con la experiencia propia o la experiencia aficionada, eso lo sabrás vos nada más, ¿no? claro, me encantan estos textos donde no sabes que si lo que está pasando es ficción o es real, o sea, si es una cosa documental o si pasó o no pasó. Si está Claro. bien armado, funciona muy bien. Y creo que vos también tenés una especie de humor en tu obra, donde también el que ve la obra puede estar dudando. Ay, me estará haciendo una broma, es verdad, que justamente este libro, ¿no? Es como hay un ida y vuelta ahí. Pues yo creo que no puede uno ser tan serio y tan filosófico. Es decir, la filosofía existe por sí misma y la hacen los filósofos. O sea, como artista no puedes, bueno, no, en mi opinión, ¿no? No Sí. puedes intentar convertirte en un filósofo. Entonces, creo que como artista tienes que plasmar dudas, ironía, cosas que realmente que pasen y que no necesariamente sean una estructura perfecta, que Mm. tiene que ver con a lo mejor con una parte con más humor. Tengo, por ejemplo, una serie de diálogos entre poetas
que son pequeños dialoguitos así de 4 o 5 frases donde están hablando poetas de una manera irónica sobre el quehacer del poeta, por ejemplo. Pero son, por ejemplo, un diálogo que dice, ¿leíste tus poemas ayer? Lo voy a inventar porque no, es diferente, pero ¿leíste tus poemas ayer? Sí. ¿Le gustaron al público? No. Y por ahí va, ¿no? Es decir, como cosa de la pesadilla del poeta y la pesadilla hasta bueno, hasta del artista, pero sobre todo el poeta cuál es la recepción del poema y luego también vivir de la poesía, que es otra cosa que a mí se me hace como muy interesante, el papel del poeta en la sociedad. Sí, acá decías lo de la primera vez, las dos opciones que tenías de lectura. La Mm, lectura acá de la medición, ¿no? Que decías antes, ¿no? De reconocerlo, la cantidad de páginas, ¿no? Acá sí, estás totalmente. midiendo poesía. ¿Por qué tanta poesía en tu vida? ¿Te crees un poeta? ¿Sos más poeta que artista o sos más artista? No, en absoluto, o sea, jamás me podría decir que soy un poeta. O sea, yo creo que los poetas ahí están y los admiro muchísimo y se levantan en la mañana a hacer poesía y viven haciendo poesía y pues yo no, obviamente no. O sea, yo creo que mi papel es, yo siempre he dicho, como que encontrar formas diferentes de acercarme a la poesía o a la escritura. Siempre digo, ¿Vos no escribir, crees tal vez que el proyecto este de las librerías de sacarle Borges es un hecho poético? no me atrevería a decir eso. Siempre ¿Por se me ha qué hecho precisamente muy curioso. Yo jamás, por eso no escribo poesía como tal. Cuando me gusta, por ejemplo, escribir los diálogos, por ejemplo, pues son diálogos. Cuando aparece un texto en mi obra, pues normalmente trato de no escribirlo yo. Y me cuesta como bastante se me hace como bastante cliché y curiosidad porque alguien define que algo es poético. Quick Brown Fox jumps over the lazy dogs? ¿Esa frase es Ujú. tuya o es de... No, esos son como mis intentos de escribir usando frases que ya existen. Entonces, es un pangrama que existe ya, y los pangramas son estas frases que tienen sentido, o sea, que las puedes leer, aunque pues son como siempre como medio cómicas, pero que incluyen todas las letras del alfabeto y se usan mucho en Ah, diseño gráfico, como para poner para ver cómo se ven todas las letras. Y no, este qué es uno de bueno. los más famosos en inglés. Y los he utilizado en toda esta serie de Midiendo la Poesía. Utilicé muchos pangramas en inglés y en español para poner un texto en cierta escala sin usar textos míos. Ay, acá están. El veloz murciélago hindú, cigueña tocaba el saxofón detrás. Sí, Eh, el veloz murciélago hindú comía feliz mientras la cigüeña tocaba el saxofón detrás del palenque, algo así. Y, el objeto era la máquina. la máquina de escribir. Iniciamos. Con lo que iniciamos un poco para darle como un cierre. Esta es exactamente la máquina que me ha llevado a todos los viajes en Utopía. Olivetti. Eh, Esta Olivetti Letera 32 y me he llevado esta porque es la más liviana. Tengo una colección grande de máquinas de escribir, pero no son más Entonces, desde la primera vez que empecé a viajar con ella, pues agarré tal cual una báscula y las puse todas a ver cuál era la más ligerita, porque obviamente me gusta viajar, hay que viajar ligero. Y esta fue la más ligera, que de ligero no tiene nada, pues digo, sí, no me Y acuerdo vas con cuánto la pesa, pero sí valijita. y entonces la llevas tú como que fuera, pues tu computadora, tu ordenador, ¿Y, y, este, y por pasa qué? por los rayos X y pues no pasa nada. O sea, curiosamente, te quitan cosas que de repente no esperas que te quiten los rayos X en los aeropuertos y la máquina de escribir que es toda de metal pesado y todo, como si nada pasa. Siempre se les hace como bastante curioso. Me acuerdo en alguno de los viajes que iba con mi esposa, este, pasa el equipaje por los rayos X y es una máquina. Muy bonito iPad, ¿eh? Y es la que uso para escribir las cartas la que he usado para escribir las cartas a Tomás Moro. Y en realidad sí uso mucho la máquina de escribir y se me hace un gran instrumento de trabajo que tiene ciertas características análogas y de Sí. ritmo. Y luego no puedes borrar también. Entonces, hay esta cosa con el error que se me hace muy atractiva. Y el sonido. Y el sonido, claro, la pesadez, el elemento. A mi estudio, cuando de repente han venido
gente más joven, adolescentes y así, ven la máquina y me pregunta, oye, ¿la puedo usar, utilizar? Claro, por supuesto. Y lo que hacen es como sobar las letras, como que le hacen así, porque están acostumbrados ellos a tocar pantallas. Claro, Entonces digo, no, 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 fuerte. Y por más que quieren hacer un gesto con fuerza, les cuesta mucho trabajo el ritmo. A mí, no, a mí incluso también ya me cuesta, pero que antes era algo muy normal, es decir, utilizar toda la mano y el peso de todos los dedos para escribir, es ¿no? Es una cosa verdad, muy mecánica. era como un golpe que hacías. Ah, es así, Porque un teclado, es verdad, si es así con el teclado. sí, nada más lo tocas, cada vez Era- menos. no, y me acuerdo cuando yo empecé a usar la máquina de escribir muy de chico. Tipo, a los 10 ya tenía una máquina de escribir yo para escribir, para jugar escribiendo. Y me encantaba. Y recuerdo de estar escribiendo así, con los dedos para abajo. Pesan. El movimiento es una cosa mecánica. Es más, si aprendí a escribir a una máquina que mi hermano hacía mecanografía, pero más grande que yo, y tenía todos los papeles blancos sobre las letras. Entonces, ¿viste? Para aprender a escribir sin mirar. Entonces yo Ah, aprendí directamente, entonces me anotaba, esta es la A, pero en un papel al lado. Y fui era aprendiendo dónde están las letras. el dedo chiquito, que era el complicado, porque Sí. al final acababa uno usando dos dedos que son como los que tienen más fuerza, y el dedo pequeño, Vení. pues no, el meñique no tiene fuerza, entonces era como ejercicios. ¿Y vos cuándo iniciaste a usar la máquina de escribir? ¿Así también desde chico? Yo lo usé, claro que en la primaria, yo creo, secundaria habrá sido por ahí, y luego la retomé hace unos 10 años, yo creo, como que me di cuenta que me gustaba y empecé como a coleccionar las máquinas, primero como hobby, y luego las empecé a usar poco a poco para hacer estos intentos de disque poesía visual, como de formas y así, que hay toda una tradición en el siglo XX de eso. Y primero no sabía mucho qué hacer, porque pues ya hay mucho, no sabes, pues como que, bueno, ¿qué más puedes hacer? Y poco a poco empecé ahí a hacer algunas cosas, ¿Y era como andar en bicicleta o tuviste que aprender de vuelta a usar la máquina de escribir? como andar en bicicleta, exactamente. Ta, ta, ta. Sí. Sí, un poquito, como que cada máquina tiene sus variaciones del carrete, o sea, el freno de aquí, el seguro, y tienes que encontrar cómo, pero al final es exactamente, como cada bicicleta es diferente, cada máquina es diferente, pero al final sí la sabes andar en bicicleta. Yo lo que extraño, ahora lo estoy pensando, cuando terminabas que tenías que hacer, eso me encantaba hacerlo. ¡Cling! Ping, tric, Exacto. como, nadie de que tenga menos de 30 sabe de qué estamos hablando. Nada. Bueno, ya terminamos con todos los elementos. Estaba pensando en Juan Brosa. ¿Juan Brosa significa algo para vos? ¿Juan Brosa? Claro, pues es gran artista y pues como te decía, pues sí hay como una gran tradición del uso de letras, del uso de textos, del uso pues sí, de las palabras en el arte, que siempre tengo como muy, muy presente y todo el tiempo estoy investigando. O sea, si yo voy caminando así en una exposición y veo algo de reojo, se ven unas letras por ahí, luego volteo, es lo que más me llama la atención siempre. Bueno, y ahí hay muchos, ¿no? Tipo, siempre siempre, ¿seguís buscando o cómo vas encontrando hoy el arte? En una situación que capaz que no es tan fácil. O sí, sí, o es más fácil encontrar arte, más viejos somos. Mm, híjole, buena pregunta, Fia, no sabría qué contestar. Eh, Creo que es más difícil encontrar cosas nuevas de artistas jóvenes, porque hay tantos y hay como y hay como un mundo gigantesco ahí, y uno de repente remite más a cosas que ya conoces, ¿no? Y buscas cosas que conoces que son más de tu generación, más cercanas a ti, y de repente ya con artistas que ahorita tienen 25 años, te sientes un poco como fuera de lugar, fuera de cancha, y te cuesta un poco más trabajo acercarte, aunque sigue habiendo cosas buenas. Este, pero ya muy diferentes, ¿no? Otra generación distinta. ¿Y ahora a quién estás viendo? ¿A quién estás estudiando? ¿A quién estás analizando así de artista? Que dijiste, me voy a dedicar a ver qué hace ese señor. ¿O qué hizo? Pues mira, buena pregunta. Como que luego veo más escritores, fíjate, que Ah, artistas.
O sea, de repente me llama más la atención cuando encuentro un escritor que digo, wow, esto está fantástico, ¿no? Haz de cuenta, ahorita me viene a la cabeza Cartarescu, Mircea Cartarescu, este rumano, que ganó el premio Phil aquí de letras hace unos años, y tiene un cuento que se llama El Ruletista, y cuando le dije, wow, qué cosa, fantástico, ¿no? Es la ruleta rusa, y es como este Sí. personaje que se dedica, en esta sociedad secreta que se dedican a apostar alrededor de la ruleta rusa. Wow. Buenísimo. Ahora, no sé si eso sirve para mi obra, ¿no? Pero por lo menos de esas como cosas que te dejan marcado, dices, qué buen cuento. Bien. Y por último, ya terminamos. Yo ayer fui a la inauguración de una obra de Guillermo Cuitca acá en Malva. ¿Cuál fue tu última exposición que has ido? Fíjate que conocí a Cuitca hace poco aquí en Guadalajara. Vino a una exposición ahora justo para la Feria del Libro. Es muy buena Eh, la obra de Cuitca. Me encanta. Un gran tipo, me gustó, me cayó muy bien. Este, digo, lo conocí muy brevemente, pero tuvo una exposición aquí en el Museo de Arte de Zapopan y tuve la oportunidad de conocerlo. ¿Y qué te gustó de él? ¿Qué te gustó de la obra de Cuitca? Los teatros, Sí, sí, tienes, me imaginé. los Las teatros acuarelas son fan, te van como de... estas como, sí, como de lugares pues sí, como de vistas de los asientos de teatro, no, bueno, son fantásticos. Las sillas, la Ujú. cama y las escaleras, ¿no? Tengo que estar dando vueltas. Y luego esta combinación con mapas, por ejemplo, que es Las camas. también ahí es como que me gusta mucho porque tiene que ver con la isla Utopía, con esto de las cartografías, de cómo describes un lugar, ¿no? A través de un dibujo, que siempre me ha interesado. Él viene más de la escuela moderna. Él sí, son obras, ¿no? Mm, Son pinturas o son acuarelas, ¿no? Es más un artista moderno que contemporáneo. Hablando de estas diferencias, ¿no? Grandes. y es así. Em, Y También vi una exposición sobre Proust que estaba en Madrid hace no tanto, el escritor. del escritor, que era como, en realidad, bueno, pues no es que fuera una exposición, era en un museo de arte en el Thyssen, pero entonces lo que hacían es contextualizar las obras de Proust con cosas que él nombra, que tienen que ver con pinturas y con sitios y con fotos se me hizo fantástica, buenísima, Mirá vos, como, bien. como esta expansión de un libro hacia cosas tridimensionales y contexto que le da toda una nueva vida a algo que pasó hace más de un siglo. Me gustó mucho. Todavía Bien. sigue ahí. ¿Y libros de artistas hechos? ¿Has intervenido en libros como objetos de arte? No tanto, ¿eh? Fíjate que luego me gusta más el libro tradicional que el de artista. O sea, no soy como muy fan de los libros que se abren así, Pues que y hacen vos como cosas tampoco. raras. O sea, no. De repente creo que son no todos son muy exitosos. Digo, hay unos buenísimos, ¿no? Los de Ruche y así, pero como que nunca he sabido qué hacer, la verdad, como libro, como libro forma. O sea, a mí me gusta más usar el libro como tal, como parte de una escultura, que trabajar el libro como libro de artista. Creo que no he hecho nada. Claro, porque después tenés el libro de Marx sobre las piedras arriba, ¿no? También, sí, como en la misma línea del castillo, es decir, el libro como un elemento escultórico, más que como libro de artista, Bien. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. ¿no? A ti, Adrián, muchas gracias.